Gracias. Bueno, jóvenes, pues nuevamente nos vemos para poder dar la culminación de nuestro curso, jóvenes. Quiero tratar de presentarles en esta ocasión la forma en la que ahora resolvemos una ecuación diferencial aplicando la transformada de Laplace, pero sobre todo quisiera tratar de poner énfasis en la razón por la cual es importante aplicar la transformada de Laplace, por la facilidad que se da al resolverla, ¿sí? Porque vaya, podríamos pensar, bueno, ¿y para qué quiero una transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial si ya tengo mis técnicas que ya aprendí, ¿no? Para resolver una ecuación. Sin embargo, pues les quiero presentar este problema. Si nosotros tuviéramos que resolver la ecuación diferencial y' más y igual con f de t. Sujeta a las condiciones iniciales de que y en 0 sea igual con 0 y y' en 0 igual a 1, por ejemplo. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de segundo orden, sujeta a estas condiciones iniciales. Y vamos a pensar que la función f de t, esa función f de t está dada de la siguiente manera. 0, si este fuera el voltaje aplicado, por ejemplo, a un circuito eléctrico. F de t igual a 0 para las t's entre 0 y pi. 1 para las t's entre pi y 2pi. Y 0 para las t's mayores iguales que 2pi. Si este fuera nuestro problema, pues por ejemplo podríamos pensar en un circuito eléctrico que estuviera dado de la siguiente manera. Una fuente de voltaje, un capacitor, y una bobina. Una bobina de inductancia L y capacitancia C, y una fuente de voltaje cuyo voltaje suministrado estaría dado por esta función. Esta es la f de t. ¿Estás de acuerdo que esa ecuación diferencial me modela este circuito eléctrico? Por ejemplo, ¿cómo modelaría? Pues la suma de voltajes a través del circuito es igual al voltaje total aplicado. Entonces me quedaría L por dI en dt, el voltaje a través de la bobina, más 1 en C por Q, igual a esa F de t, que es el voltaje. Y es igual a dQ en dt. Entonces, mira cómo te queda la ecuación. L por dI en dt, pero I es dQ en dt, entonces eso se convierte en la segunda derivada de Q con respecto de t cuadrada, más 1 en C por Q igual a B de t o F de t. Si por ejemplo L vale 1 y 1 en C fuese también igual con 1, de alguna manera ese capacitor que me representara un valor que me conduce al valor de una unidad, pues observa, mira, segunda de Q respecto de t cuadrada juega el papel de esta y', y Q juega el papel de esta y, que es justamente el valor de la carga en el circuito. Bueno, pues entonces el problema podría estar, esta ecuación diferencial podría estar representándome un circuito eléctrico de esta naturaleza, un circuito conectado en serie entre una inductancia y una capacitancia y la fuente de voltaje. Entonces, la idea es resolver la ecuación diferencial. Si tú aplicaras las técnicas que hemos aprendido en nuestro curso virtual, de alguna forma, tendríamos que resolver 3 ecuaciones diferenciales, una para cada intervalo. Sin embargo, si nosotros esta función la expresamos en términos de la función de Heaviside, ¿cómo la expresaríamos? ¿Verdad?
f de t tendría que ser igual a ¿qué? A esta más esta menos esta. Entonces, 0 más 1 menos 0 por h de t menos pi. Entonces me quedaría h de t menos pi. Más esta función menos esta. Entonces me queda 0 menos 1 por h de t menos 2pi. ¿De acuerdo? De tal manera entonces que el problema que tendremos que resolver pues es justamente y' más y igual a la función h de t menos pi menos h de t menos 2pi sujeta a estas condiciones iniciales. Entonces, déjame quitar esto. Y esto es entonces justamente el problema de valor inicial al que le puedo aplicar la transformada de Laplace, justamente por la presencia de estas funciones que están en forma escalonada, conocidas como la función de Heaviside. De ahí la importancia que tiene aplicar la transformada de Laplace. Nos facilita mucho el trabajo. Bueno, pues entonces procedamos a aplicar la transformada de Laplace, jóvenes. Entonces, ¿qué tendríamos? Aplico la transformada de Laplace a y' más y igual a la transformada de Laplace de h de t menos pi menos h de t menos 2pi. ¿Cómo me queda? La transformada de Laplace de la segunda derivada, s cuadrada por y de s menos s por y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Transformada de Laplace de la segunda derivada más la transformada de Laplace de la función y, que es la incógnita, es una y de s mayúscula, igual a la transformada de Laplace de la función de Heaviside o función escalón unitario, que estaría dada como e a la menos pi s en s menos la transformada de Laplace de esta otra función de Heaviside, que estaría dada por e a la menos 2 pi s en s. ¿De acuerdo? Sustituimos nuestras condiciones iniciales. Y en 0, esta vale 0, y dice que y' en 0 vale 1. Esto sería equivalente en el circuito a que q en 0 es 0 y q' en 0 es 1. Bueno, pues entonces me quedo con s cuadrada por y de s más y de s. Voy a pintar aquí este y de s. Este menos 1, que está aquí, lo voy a pasar de aquel lado. Y me quedaría e a la menos pi s en s menos e a la menos 2 pi s en s más 1, ¿verdad? Este más 1 que está aquí. Recuerda que lo que he tratado de mostrarte es que la transformada de Laplace convierte una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica para y de s. Es decir, podemos siempre factorizar y de s. Y de s que multiplica ¿a quién? A s cuadrada más 1. Y esto va a ser igual a e a la menos pi s en s menos e a la menos 2 pi s en s más 1. Una observación interesante que quería presentarte es que, si te das cuenta, mira, la ecuación diferencial y' más y igual con la f de t que tenemos aquí, cuando aplicamos la transformada de Laplace a la parte izquierda, siempre lo que encontramos en la ecuación algebraica, al momento de despejar o de factorizar la y de s queda multiplicada por el polinomio característico asociado a la ecuación. ¿Cuál es el polinomio característico de y' más y? ¿Te acuerdas? Es r cuadrada más r. Más 1, perdón. R cuadrada más 1 o m cuadrada más 1, como quieras.
Mira, es lo que me quedó como factor de y de s cuadrada más 1, su polinomio característico asociado. Eso siempre sucede cuando le aplicamos la transformada de Laplace a una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes. Siempre vas a tener esa peculiaridad. Bueno, entonces, pues ya tenemos aquí justamente nuestra y de s. Necesitamos calcular la y de t, por supuesto. Entonces debemos aplicar nuestra transformada inversa, ¿verdad? Aplicamos nuestra transformada inversa. ¿Y qué tenemos? Y de s aquí será igual a e a la menos pi por s entre s por s cuadrada más 1. Menos e a la menos 2 pi por s entre s por s cuadrada más 1. Más 1 entre s cuadrada más 1. ¿De acuerdo? Entonces, y de t, por lo tanto, y de t, si fuera el circuito sería q de t o i de t, depende. En este caso, y de t va a ser igual a la transformada inversa de la función e a la menos pi s entre s por s cuadrada más 1, pongo así, menos la transformada inversa de e a la menos 2 pi s entre s por s cuadrada más 1, más la transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1. Y pues entonces, aquí estamos ya con la posibilidad de calcular rápidamente esta transformada inversa, porque lo que estaremos haciendo es aplicar nuestros conocimientos sobre el cálculo de transformadas inversas. Aquí claramente observamos, ¿verdad?, el segundo teorema de traslación en su forma inversa, porque me aparece un e a la menos pi s. Siempre la presencia de una exponencial en el cálculo de una transformada inversa inmediatamente me debe sugerir la aplicación del segundo teorema de traslación en su forma inversa. ¿Recuerdan? La transformada inversa de una función de la forma e a la menos as por f de s, e a la menos as por f de s, aquí tengo e a la menos as por una f de s es 1 entre s por s cuadrado más 1, tiene que ser igual a ¿quién? Pues justamente a f evaluada en t menos a por h de t menos a. ¿Recuerdas? Es un resultado que sí debes manejar. Bueno, pero ¿quién es f de t menos a? F de t menos a es justamente la transformada inversa de la f de s que está aquí, la que está pegada a la exponencial, pero evaluada en la función t menos a. Y esto multiplicado por h de t menos a. ¿De acuerdo? O sea, que aquí lo que tenemos que aplicar es justamente ese resultado. O sea, y de t va a ser igual a la presencia de esta función, me avienta un h de t menos pi, ¿cierto? Entonces esto va a tener que ser igual a la transformada inversa de 1 entre s por s cuadrada más 1, y esta función la voy a tener que evaluar en t menos pi, y esto multiplicado por h de t menos pi. Y de este lado pues me queda menos, ¿verdad?, la transformada inversa de la función, la misma, mira, 1 entre s por s cuadrada más 1, pero esta función evaluada en t menos 2pi. Y el resultado multiplicado por h de t menos 2pi. Y finalmente más la transformada inversa de 1 en s cuadrado más 1, pero eso me da un seno de t. Eso es inmediato, ¿verdad? La transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1.
porque la transformada del seno de t es 1 entre c cuadrada más 1. Entonces, pues mira, tenemos ya resuelto nuestro problema. Ahora vamos a hacer que calcular esta transformada inversa. Entonces, pongo aquí. ¿Y qué tenemos? La transformada inversa de 1 en s cuadrada más 1. Lo voy a pintar aquí. Voy a poner donde la transformada inversa de 1 entre s por s cuadrada más 1, ¿cómo la determinas? Pues puedes aplicar fracciones parciales, ¿verdad? Convolución. Esta es una expresión de la forma transformada inversa de 1 en s cuadrada más 1 en s. Es una expresión en donde aplico la transformada inversa de una expresión de la forma f de s en s, un resultado que se obtiene o que se desprende del teorema de convolución, ¿recuerdas? Transformada inversa de f de s en s, que es igual a la integral de 0 a t de f de beta diferencial de beta, donde esta f de beta es justamente la transformada inversa del numerador que está puesto aquí, es decir, la transformada inversa de la f de s en s evaluada en beta de beta. Pues entonces nos conviene aplicar este resultado, ¿no? Aquí rápido, porque podemos entonces escribir lo siguiente. Si nosotros aplicamos este resultado, pues esto va a ser igual a la integral de 0 a t, ¿de quién? De la transformada inversa de esta función que está aquí, en el numerador. Transformada inversa de 1 entre s cuadrada más 1, esta función evaluada en beta diferencial de beta. La transformada inversa de 1 en s cuadrada más 1 es ¿quién? Seno de t. Esto me va a dar seno de t, evaluado en beta, me va a quedar seno de beta. Aquí me va a quedar seno de beta diferencial de beta. Ajá, pero la integral del seno de beta es igual a menos el coseno de beta, evaluada de 0 a t. Y ahora sí, con esto obtenemos menos coseno de t menos el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 y por lo tanto esto es igual a menos coseno de t menos 1. Es decir, puedo escribir 1 menos coseno de t como resultado de la transformada inversa de esta función. Entonces, esto vale, aquí lo voy a escribir. Entonces, y de t es igual a esta transformada inversa, pero esta transformada inversa me dio 1 menos coseno de t. Pero la tengo que evaluar en t menos pi. Esta transformada inversa que acabamos de escribir aquí es esto. Consecuencia de este teoremita, lo escribo como 1 menos coseno de t, pero hay que evaluarla en t menos pi. Entonces, a donde vea t, le voy a poner t menos pi. Ahí queda. Y multiplicada por h de t menos pi. No voy a olvidar esta h. ¿No? Luego menos la transformada inversa de esta función, que es exactamente la misma. 1 menos coseno de t, pero entonces ahora la voy a tener que evaluar en t menos 2pi. Aquí sería t menos 2pi, y esto multiplicado por h de t menos 2pi. Y ahí tienes la respuesta. Justamente así, de manera literal, la respuesta del sistema si se tratara del circuito eléctrico. Déjame quitar esto también.
aquí está la solución de esa ecuación diferencial, jóvenes. Así de sencillo. Ya si quieres, pues podemos ver nada más quién es coseno de t menos pi y quién es el coseno de t menos 2pi. Coseno de t menos pi, coseno de t menos pi, ¿te acuerdas? El coseno de una diferencia, coseno de t, coseno de pi, más seno de t, seno de pi. Seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, aquí es igual el coseno de t menos pi a menos el coseno de t. Esta función coseno de t menos pi se convierte en menos coseno de t. Entonces aquí me va a quedar un más y simplemente me quedo con el coseno de t. Y esto multiplicado por h de t menos pi. Y finalmente, ¿a qué sería igual el coseno de t menos 2pi? Pues aplico lo mismo. T menos 2pi, coseno de t menos pi sería coseno de t por el coseno de 2pi más seno de t por el seno de 2pi. El seno de 2pi también vale 0 y el coseno de 2pi es 1, ¿verdad? Entonces quiere decir que coseno de t menos 2pi es igual con el coseno de t. Entonces aquí me quedo nada más con coseno de t. Así, por h de t menos 2pi. Y ahí tienes la solución de nuestra ecuación diferencial. Eso es todo. Entonces, lo que tenemos que recordar es que tenemos nuestras expresiones básicas para el cálculo de transformada de Laplace de una primera derivada, una segunda derivada, y eso es lo que aplicamos. Calculamos nuestra transformada inversa a través de nuestras técnicas para el cálculo de transformadas inversas y se acabó, jóvenes. Entonces, con esto, pues quiero comentarles que damos por terminado nuestro curso. El examen que les había planteado para el día 5 de julio llega hasta este tema. Los problemas que ya les envié acerca de la solución de ecuaciones diferenciales, pues quiero que intenten también ya resolver para que pues de ahí podamos seleccionar algunos problemas para esa evaluación. Pues no me queda más que pues agradecerles el tener que estar observándome a través de estos medios. Fue la única forma en la que sentí que podría ser más directo llegar a ustedes. Espero que les haya servido esto. Pero, pues repito, el trabajo como estudiante es de ustedes. Si se van a convertir en ingenieros, es porque ustedes se van a poner esa chaqueta de estudiantes. Y con un profesor, malo o bueno, ustedes tendrán que salir adelante. Entonces, pues el éxito será de ustedes. Y con esto, pues quiero comentarles que, pues simplemente reitero, espero les haya servido este trabajo. Estaremos entonces en contacto a través de los medios que hemos establecido para aplicar nuestra última evaluación. Adiós.